Gracias, amigas y amigos, por el privilegio de permanecer con nosotros. Ustedes que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo, televisión global, televisión comprometida desde la República Dominicana para el mundo. Y no olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick, y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano, para nuestros latinos y dominicanos, en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles, y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí, desde la República Dominicana para el mundo, ustedes que son los mejores, permanecen con el mejor matutino Su Mundo, Multimedios Su Mundo, una realidad. José Tomás Paulino, ¿qué tenemos, hermano? Bien, aquí tenemos ya en nuestro estudio a nuestro invitado de este día, el doctor Carlos Félix Cuello, es epidemiólogo. Con él vamos a conversar de la salud de sentido general y sobre todo del dengue, que sigue en incremento los casos de dengue aquí en nuestro país, y también de la influenza. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien. Estamos tranquilos viendo todo este escenario. Todo Marino. Doctor, nosotros habíamos dicho, y en muchas ocasiones, a la llegada del dengue, que ya se ha hecho endémico en la República Dominicana, que los dominicanos, los médicos dominicanos, habían alcanzado un expertise muy fuerte en el manejo del dengue, y al día de hoy, como que hay un retroceso, porque hoy se está hablando de que hay una epidemia del dengue, que han muerto muchos niños y otras personas más mayores producto de esta patología del dengue, y las autoridades parece que están ocultando cifras. ¿Cuál es la realidad, doctor? Bueno, la realidad al día de hoy es que nosotros cursamos con una epidemia de dengue en República Dominicana, una situación que desde el principio ha sido tratado de ocultarlo por parte de las autoridades, lamentablemente. Usted sabe que el último caso de aumento significativo del dengue fue en el 2019. El dengue es una enfermedad que en República Dominicana tiene comportamiento de epidemia entre 2 y 4 años. Después se comporta de manera normal desde el punto de vista de la cantidad de datos, se lo llaman endemia, porque es como somos parte del trópico y del subtrópico en términos regional, pues entonces aquí hay presencia de dengue, pero leve desde el punto de vista de la cantidad de casos. En el 2019 se presentó una epidemia con casi 20.000 casos, y ya hoy, desde el año pasado, nosotros tuvimos una epidemia de manera interesante, que las autoridades también quisieron negarla, porque en el 2022 se reportaron apenas unos 4.000 y pico de casos, en el 21 y en el 22 alrededor de 9.000. Y nosotros estamos en estos momentos continuando la epidemia porque la situación de la COVID modificó el comportamiento epidemiológico de todas las enfermedades. Y entonces nosotros hoy estamos cursando hasta la semana 39 publicada en el boletín que ellos presentaron en términos físicos, aunque la rueda de prensa del miércoles dijeron que presentaron en el boletín 39 con unos 15.000 casos, pero que realmente eso no expresa la realidad. Nosotros tenemos en el país mucho más de 20.000 casos de lo que se pueden identificar, porque el país nada más, por la naturaleza de su sistema de salud, que es un sistema de salud vertical, no horizontal, no está sustentado en una estrategia de atención primaria en salud, que eso es lo que permite en una enfermedad como esta mantenerla controlada de manera eficiente, porque la estrategia de atención primaria lo que trabaja es para prevenir el 80% de cualquier tipo de patología en cualquier país. Y nosotros tenemos un sistema de salud vertical, curativo, no es preventivo, y una enfermedad como esta que se conoce su forma de comportarse, que las autoridades deberían actuar en principio con la medida preventiva, lo que hacen es como actúan los dominicanos comunes. Ya cuando el palo está dado, ya lo que actúan es encima del escenario. Ahora los hospitales están llenos,
llenos, están abarrotados de esta enfermedad, las clínicas por iguales. Aquí hay a pesar de todo, aquí hay un subregistro muy grande, alrededor de un 35 y 40% de los casos. El sistema de vigilancia es débil, muy débil en República Dominicana. No existe una estructura sanitaria que tenga una política sanitaria dirigida a crear el personal de salud que vaya desde los que anteriormente se le llamaba los promotores sanitarios, que ustedes veían que eran esas personas que iban casa por casa, barrio por barrio, generando una política de fumigación, que ahorita podemos explicar sobre eso, y hacían un rastreo a nivel general. Pero eso lo hacían desde un principio de inicio del año, no cuando entra el periodo de lluvia por la misma naturaleza tropical del país, que ya es cuando este tipo de vectores, el mosquito, se dispara, aumentan, y entonces cuando la enfermedad entra en un periodo epidémico pasa lo que está pasando en República Dominicana, que estamos en una epidemia con mucha mortalidad, lo que la autoridad informa no es lo que hay en República Dominicana. Doctor, usted dijo que el informe de las autoridades es de la semana 39, yo tenía entendido que vamos por la semana 40 y tanto. 42. 42. Y entonces hay un retraso, doctor, en el informe. Claro, claro que sí. Es un comportamiento natural por la deficiencia del sistema de vigilancia, porque se supone que semana que culmina, semana que se entrega el informe y debe de presentarse en términos públicos, porque eso es de interés nacional. La última que usted entra a la página de ellos de epidemiología es la 37. Ellos dieron una rueda de prensa el miércoles, que la dan todos los miércoles, y verbalmente dieron la 39, pero no está en el portal. O sea que desde el punto de vista oficial, lo que usted entra y ve es la 39. Pero desde el punto de vista de la OMS, ni siquiera está registrado las informaciones. Hay registrado 13 países, menos República Dominicana. Entonces, eso es parte del comportamiento sanitario que tiene el país, porque ahora están tratando de sacar el dengue del escenario nacional e introducir una famosa vacuna que anda por ahí difundiéndose, más las vacunas sobre la influenza. Como una forma, como hay una situación muy apretada con el dengue, ahora están tratando de desviar el problema con una vacuna, que eso se podría conversar ahorita si hay sobre esa situación. Y es penoso porque entonces la realidad trata de ocultarse, pero en medicina eso no es posible. Medicina es como el agua o como el polvo, que usted no hay forma que usted lo pare si no adopta la medida. Medicina es evidencia, y la evidencia es que los hospitales están abarrotados, las clínicas están abarrotadas, los muertos ustedes ven a nivel, incluso el que es de la capital y tiene familia en diferentes áreas sabe que le dicen murió fulanito de dengue, o murió el hijo de fulanito de dengue, pero para las autoridades se quedan ahí y se estabilizan. Las autoridades tienen contabilizado solamente hasta la semana pasada, solamente 9 personas fallecidas por dengue, pero justamente en el fin de semana murió un jovencito en Brisas del Este con síntomas muy parecidos al dengue. Hay otros 3 también que fallecieron, me parece, en Santo Domingo hija del doctor, Oeste, precisamente. Entonces, si mueren con síntomas muy parecidos al dengue, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no le hacen, por ejemplo, una autopsia para determinar que murieron de dengue, y en caso de que no sea así, de que murieron? Porque también aquí hay un grave problema. El subregistro crea un grave problema de que no podemos tener estadísticas confiables en ningún caso. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico de que una persona murió por una causa determinada, entonces podemos aplicar políticas públicas en el futuro para reducir la mortalidad por ese tipo de patología o de situación en la salud. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Por qué hay tanta debilidad en tener estadísticas confiables y actualizadas? Mira, aquí hay un problema. En países como nosotros, que le dicen de que países subdesarrollados, países bananeros, como le dicen algunos presidentes de esta zona, hay una situación que es muy lamentable. Las autoridades tienen un cuestionamiento de la capacidad de los médicos para diagnosticar el dengue. ¿Por qué tienen un cuestionamiento? Bueno, porque quienes diagnostican los dengue son los médicos en los centros de salud, público y privado. Cuando el médico diagnostica un dengue, porque utiliza alguna herramienta desde el punto de vista de laboratorio, desde el punto de vista clínico, para diagnosticar esta enfermedad del dengue. ¿Qué sucede en ese caso? Se diagnostica como dengue, entonces hay un comité de mortalidad a nivel hospitalario
que ratifica la mortalidad de ese dengue. Pero eso tiene que llevarse a un sistema de vigilancia a nivel central. Y entonces hay un equipo a nivel central que finalmente es quien va a estratificar quién fallece por dengue y quién no fallece por dengue, pero desde el punto de vista clínico. Pero ese equipo de arriba se supone que tiene los niveles iguales que el equipo que está a nivel de hospital, porque ¿cuál es la diferencia? Que usted está arriba, el hospital está abajo trabajando dengue. Y no es verdad que si yo diagnostico un dengue, me va a venir uno de arriba a decir que no, que eso no es dengue. A menos que tenga alguna necrosia que determine, ya por una necrosia, no es dengue, es otro tipo de patología. Entonces, eso es preocupante, porque la mayoría de los casos que son diagnosticados por dengue a nivel de hospital y a nivel de clínica son desconocidos y dan otro diagnóstico a nivel central. Y eso es un elemento sumamente preocupante, porque hay dos cosas. O el médico no sabe diagnosticar dengue y por tanto las autoridades tienen que trabajar para preparar el recurso humano que maneja el dengue en un país donde el dengue es una patología normal, donde todo el mundo... El dengue para el médico debe ser una gripe para un neumólogo. Porque es endémico. Porque es común, entonces no es que no se diagnostica, ahí se diagnostica. Lo que pasa es que cuando hay una epidemia en un país, los gobiernos... Una epidemia en un país significa que hay un fracaso de ese sistema. Entonces los gobiernos no quieren que se evidencie que hay un fracaso del sistema. Por tanto, cuando usted está haciendo la especialidad de la epidemiología, hay una área de la comunicación que le enseñan a los funcionarios y le dicen que usted tiene que manejar epidemia como brote. Porque el brote es un término técnico que lo utilizan. Parecían, no, son 2 o 3 casos que hay en una zona. Pero epidemia ya es un término llamativo que le dice a la población hay que tener cuidado porque hay una epidemia. Y eso lo maneja desde el punto de vista de la formación académica cuando se está dando el caso. Y eso se está manejando en República Dominicana. Tienen tiempo diciendo que aquí no hay dengue, que aquí no hay epidemia, que aquí lo que hay los casos esperados. Cuando todo el mundo sabe que no son ninguno caso esperado nada, porque usted no puede esperar casos esperados cuando los hospitales están abarrotados de esa patología. Por tanto, si usted no reconoce lo que hay, usted no va a adoptar políticas sanitarias para resolver el problema. Y el primer error que tiene la autoridad es negar los hechos. Y la vida entonces le da en la cara. Entonces tiene que recurrir entonces al momento de apagar fuego. ¿Apagar fuego qué? Ponerse a una política de fumigación en todos los lugares, en todas las áreas, que es incorrecto eso. Porque el dengue es una patología de aguas limpias, no es de cañada, ni de avenida. El dengue, el uso de estos insecticidas tiene que utilizarse específicamente en el área urbana, periférica, al área donde se genera la acumulación de agua limpia. Usted no puede fumigar a Guajimía, porque en Guajimía no hay mosquitos de dengue. En Guajimía hay mosquitos de otra patología. De malaria, por ejemplo. Pero no dengue. Usted se puede hacer eso para estar llantando públicamente, diciendo que está trabajando y está fumigando, pero eso ni resuelve ni hay dengue. El dengue está en las periferias porque es una enfermedad urbana y de aguas limpias, no es de agua sucia. Ok, doctor, una pregunta. Históricamente aquí hemos visto deficiencia en el manejo del dengue. Cuando digo históricamente, digo no tan solo esta gestión, aunque uno ha visto más el descuido, se podría decir, o tal vez la falta de conocimiento de las autoridades en este aspecto, pero por ejemplo, aquí siempre esperan cuando llega la temporada ciclónica, el tema de tomar las medidas, por ejemplo, de la fumigación, el tema de los anuncios, el tema de visitar los hogares. Yo creo que eso debería de ser durante todo un año, porque eso siempre lo vamos a tener aquí, y eso es parte de nosotros. Entonces me gustaría saber su opinión con relación a esto y lo que están haciendo las actuales autoridades, tanto el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Ese es el problema de República Dominicana, porque nosotros no tenemos un sistema de salud preventivo que debería trabajar desde el día 1, desde el punto de vista sanitario, no solo para el dengue, sino para toda la patología prevenible con ese tipo de mecanismos. Si hubiese un sistema de salud basado en una estrategia de atención primaria, pues el sistema de salud está a nivel comunitario. Entonces en la comunidad hay un trabajo de integración a nivel de la familia, donde te aplica una política de control real del vector a través de una educación sobre la disponibilidad del agua potable, cómo usted la maneja, cómo usted puede eliminar el vector del mosquito, todas las chatarras vinculadas a donde se cría este vector. Eso no se hace de manera continua, eso nomás se hace en campaña, o como hacen algunas ONG o algunos centros médicos, operativos médicos puntuales. Pero eso no resuelve el problema, eso crea una imagen pública de que se está haciendo algo, pero no se crea nada. Por eso cuando se da la epidemia ya no se puede hacer más nada más que tratar
de que no se mueran los pacientes o tratar de que se mueran lo menos los pacientes, porque en el problema del dengue hay una situación, porque eso está vinculado a formación y educación. El dengue es una patología que en los primeros 6 días, lo primero es que el 95% del dengue se presenta sin síntomas, y cuando hay síntomas son leves. Pasan como una enfermedad febril, una enfermedad que presenta ¿Que uno cree que es gripe? Un dolor. No, gripe no, porque no tiene secreción. Lo que presenta es dolor de cabeza, un dolor de los ojos a nivel de la parte posterior, puede presentar dolor muscular, dolores articulares, o puede presentar una erupción, pero esa erupción se presenta ya cuando el dengue va en resolución, que no está complicado, que ese es el 95%. El problema del dengue está en un 5% de los casos, porque es los casos que se pueden agravar. Y es lo que hace que cuando se agravan, para usted sacarlo y que no fallezca el paciente, tiene que tener un buen equipo médico con capacidad médica y un centro de salud que tenga capacidad tecnológica instalada, cuidados intensivos, para en ese caso cuando llegue, que usted puede enfrentarlo. Porque los médicos están capacitados aquí, por ejemplo, en emergencia, para recibir a los pacientes y para ellos identificar, porque he visto denuncias anteriores de que aquí los médicos confunden a veces, o sea, los síntomas. Por ejemplo, el caso de la niña, y no estoy diciendo que fue eso, pero eso es devastador. El padre, que era urólogo, la niña tuvo muerte cerebral con apenas 13 años. Sí, porque el dengue, eso es una de las consecuencias de los efectos del dengue. El problema de nosotros es que el dengue se puede confundir con alguna enfermedad también viral, pero el médico tiene que tener la capacidad de diferenciarlo y los síntomas principales, porque hay personas que pueden cursar, por ejemplo, con un cuadro clínico que presente, por ejemplo, secreción nasal, que tenga dolor de cabeza, que tenga una temperatura, por ejemplo, de 38 grados. Si hay secreción nasal, es difícil que haya dengue. Ahora, como medicina 2x2 no son 4, usted tiene que pensar, cuando hay una epidemia, todo lo que pase en la cabeza de un médico, una epidemia, que usted se presente con una fiebre, con dolor de cabeza o muscular, hasta que se demuestre lo contrario, dengue. Y hay que manejarlo con esa característica. Apoyado entonces con algún material de laboratorio, de un hemograma, de laboratorio. Ojo, nosotros somos el coordinador del programa de control de infección de Robert Rick Cabral. Y un ojo a los médicos. El dengue, cuando entra a un cuadro clínico, a un centro de salud, tiene que tomársele un hemocultivo antes de las 72 horas de ese paciente esté en ese centro de salud. ¿Cómo un hemocultivo? Cultivar la sangre, okay. Cultivar. ¿Por qué? Porque el dengue se está también complicando con una infección intrahospitalaria. ¿Qué? Que está contribuyendo a aumentar la tasa de mortalidad. ¿Por qué hay muchos centros que no toman el hemocultivo? Por 2 razones. Una, porque no piensan en que se puede reinfectar el dengue. Si el dengue dura una semana y se reinfecta en un centro de salud, esa reinfección puede contribuir a complicar la enfermedad y entonces generar esta complicación, la mortalidad, no por el dengue como tal, sino por la reinfección producto a esa contaminación que el centro de salud lo desarrolló. ¿Cuáles son los centros que aquí pueden tener que han presentado ese perfil? No. Hospitales, no. Toda la mortalidad por dengue que pase en un centro de ingreso más de 15 días, tú puedes estar segurito que tiene una infección intrahospitalaria, lo que le llamamos la IA agregada. Pues Roberrita, puede verse. Sí, tú puedes estar segurito de eso. ¿Por qué? Porque ahí van los casos de niños. Sí, todo, no solo Roberrita, es que todos los centros de salud que un dengue se ingrese y pase más de 10 días ingresado, usted tiene que hacerle un cultivo de sangre porque tiene una infección bacteriana. Y esa infección bacteriana está contribuyendo a prolongar la estadía del paciente en el centro y está contribuyendo a las posibilidades de muerte porque ya no está vinculado ya al virus en términos de su etapa regresiva, sino a una infección bacteriana que está prolongando la enfermedad y está contribuyendo a producir lo que son las complicaciones del dengue, que son las extravasaciones del plasma, que son los shocks que se producen, que son los fallos multiorgánicos que se producen en el organismo como consecuencia de no solo del efecto del dengue, sino también de la infección que se está generando. Y ese caso se está dando porque nosotros lo estamos comprobando a nivel de la responsabilidad de control de infección que tenemos nosotros en el hospital. Y eso se está dando en cualquier hospital donde hay programa de control de infección. Porque si no hay programa de control de infección, eso va a pasar como que fue el dengue que lo mató. Y hay una complicación del dengue. Y yo llamo, ojo, a los médicos que están manejando dengue y a las autoridades
que orienten a a los médicos y a los centros de salud sobre la base de la coinfección vinculado al problema de la mortalidad del dengue. Doctor, estamos ahora mismo entonces frente a un Estado, a un gobierno que sus autoridades le mienten al país. ¿Usted cree que el tema de ocultar las informaciones estadísticas está vinculado a algo de politiquería del tema en un año preelectoral? Mira, porque se han denunciado incluso que se le ha bajado línea a personal de salud para que no den las informaciones. Mira, hay dos cosas de manera en el área de la salud, como yo decía ahorita. Aquí todos los gobiernos de República Dominicana en materia de salud, cuando hay una epidemia no quiere que le digan que tienen una epidemia. Y nosotros conocemos, nosotros ejercemos, imagínate tú, tenemos mucho tiempo en esto. Funcionarios de hospitales siempre han ocultado datos cuando hay epidemias, siempre, y de diferentes gobiernos, tanto como casos como mortalidad, porque eso cuestiona a nivel nacional e internacional el sistema de salud, y este no es la excepción. Incluso asumen una política de tal forma que sacan los casos y ponen otros para tratar de tumbar el caso, como se dice. Y es como está pasando ahora, y ha pasado en otro momento. ¿Qué ha pasado ahora? Que del dengue casi no quiere ni que se hable. Del dengue no quiere ni que se hable, porque para ellos el dengue incluso está ya en solución. El problema que ahora quieren que se hable es de vacuna contra dengue y de vacuna de influenza. Cuando todo el mundo sabe que el problema no es vacuna de dengue ni vacuna de influenza, es el dengue que está acabando en República Dominicana y que está con una mortalidad que se está muy significativa y que los hospitales están llenos de dengue. Entonces nadie puede, ninguna autoridad, por más esfuerzo que hagan, van a imponer una narrativa en las parrillas informativas para que no se presenten los casos de dengue, porque esa es la realidad. Ahora es cierto que las informaciones sobre el dengue no están fluyendo como fluían en los momentos cuando el dengue estaba a mitad del caso que tenemos ahora. Entonces es verdad que están sacando las informaciones. Es más, antes era primera plana el problema del dengue. Ahora lo ponen en el centro, lo ponen en la parte de atrás para que no tenga el impacto que tiene lamentablemente esa enfermedad. O sea, no, las autoridades no quieren admitir el tema de la existencia de una epidemia de dengue en la República Dominicana, usted ha dicho. Y también, doctor, la mayoría de los hospitales se manejan con el criterio de evitar a todo costo, por ejemplo, no registrar cifras negativas, por ejemplo, no registrar decesos. Entonces eso también es otro problema aquí para tener estadísticas confiables de cuántas personas murieron en cada hospital, por qué murieron, cuál fue la situación clínica, epidemiológica en la que murieron. Entonces ese es un gravísimo problema persistente, recurrente aquí en la República Dominicana, y cuando no tenemos estadísticas confiables tampoco tenemos la posibilidad de aplicar políticas públicas coherentes y consecuentes con la realidad epidemiológica que vivimos. ¿Por qué hay tanta dejadez con el tema de definir las verdaderas estadísticas, de admitir los casos, por ejemplo, no solamente del dengue, sino de muchísimas enfermedades? Como política. Bueno, porque como te decía ahorita, este es un país que tiene un desarrollo que dicen de nivel medio, este es un país del área que somos países dependientes, países atrasados. Eso genera una visión y una mentalidad errónea, porque cuando usted tiene un país que no tiene registro de manera objetiva, al día, instantánea, de los problemas de cualquier naturaleza de su país, pues usted tiene un déficit para usted presentar datos, y usted no puede alterar datos, y en medicina menos, ni en ningún área usted puede alterar los datos. Y en República Dominicana hay los funcionarios, en este caso en el área de la salud, tienen una política de entender que si reflejan los casos reales para muchos proyectos nacionales e internacionales, porque no, hay una cosa, este país en el área general se mantiene con financiamiento y donaciones de proyectos internacionales, y el área de salud es una de ellas. Incluso aquí el área de la salud sobrevive por muchos proyectos que se entregan y programas a nivel internacional, se le facilita a República Dominicana, y eso tiene que ser sobre la base de una data, de una estadística que tiene que estar por ahí para poder justificarla. Si usted no justifica eso en función de una estadística, usted le tumban el programa, y en esa cosa se da en República Dominicana.
Entonces, en el caso de la medicina es penoso, porque aquí se trata, cuando usted deja de dar datos, los datos de República Dominicana es difícil que se utilicen a nivel internacional para tomarlo como referencia. República Dominicana no se usa data como referencia científica porque hay debilidad en el sistema de vigilancia. Y eso lo conocen todo el mundo en República Dominicana. Aquí hay autoridades incluso, aquí hay autoridades de centros de salud donde no pueden pasar, lamentablemente alguno de ellos incluso murió, donde no podían pasar que se reportara que había más en el área de medicina, más de un 4 o un 3% de mortalidad infantil. Tenía que bajarse, porque esa era parte de una política que había, que la mortalidad infantil tenía que bajarse porque estaba demasiado escandalosa a nivel internacional. Y en ese centro de salud, el director del área de estadística, cuando reportaba la cantidad de muertes, decía, no puede publicarse eso, tiene que publicarse otra estadística. Doctor. Y le entregaban el dato al director, dice, miren su dato, esos son los datos que hay. Usted lo publica, yo no lo publico. Doctor, yo tengo una inquietud que se la voy a hacer luego de la pausa. Yo necesito saber cuál es ese centro médico, doctor. Vamos a la pausa. Bueno, doctor, vamos a la pausa. Cuando retornemos usted me tiene que aclarar eso. Vamos a la pausa. Estamos en nuestra segunda hora en este matutino Su Mundo. Son las 8:09 de la mañana aquí en la República Dominicana, pero tenemos ahí unas imágenes espléndidas, hermosísimas de Ginebra, Suiza. Esta imagen que vemos ahora representa la idea de la paz y la libertad en todo el mundo como una ciudad global situada en el famoso lago Le Mans con una superficie de 38 kilómetros cuadrados. Ginebra es un centro de diplomacia y sede de 250 organizaciones internacionales, todas ellas con sede allá en Ginebra, incluidas las sedes de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Red Cruz. Ahí tenemos esas hermosísimas imágenes que compartimos con todos ustedes. Son algo más de las 2 de la tarde en Ginebra, Suiza. Igualito aquí, ahí a Puerto Sanssouci, de esa paz, igualito, ¿verdad? Qué limpio, ese igualito, puente, organizado. Al de aquí a Puerto Sanssouci. Bueno, pero nada, doctor. Yo le dejé 2 preguntas en el aire, como dice la canción. La primera, me gustaría saber, doctor, ¿cuál es ese centro médico donde usted dice que hubo ese aumento de muertes de niños y que no fueron registrados? Y la otra pregunta, más bien, me gustaría saber también su posición con relación a los niños que fueron encontrados o muertos en el cementerio Cristo Salvador. Me parece que en Santo Domingo Este, 6 niños que no fueron sepultados y sus cadáveres estaban también expuestos allí, que eso también muestra una debilidad en el sistema sanitario. Bien, la primera pregunta... ¿Ya no es exclusiva, doctor? No, ya. Antes del aire yo le informé cuál era. Esa me la ojo de manera pública. Y la segunda, vinculada a la mortalidad de los neonatos, de los recién nacidos. Eso refleja un hecho muy penoso porque te da una idea incluso de la naturaleza, de la capacidad resolutiva que tiene el sistema de salud nuestro. En cualquier país donde existiese un sistema de salud eficiente, eficaz, desde el punto de vista humano y tecnológico, yo estoy convencido que varios de los que ahí se presentaron de fallecidos no hubiesen fallecido, porque el nivel de la edad gestacional era alto, 38, 40 semanas, 36 semanas, o sea, son edad gestacional que salvo que no tuviesen elementos de malformaciones genéticas que no eran compatibles con la vida, en un sistema de salud con esa capacidad pudieran algunos de ellos haber sobrevivido. Lo otro refleja el elemento del desorden desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la vigilancia, desde el punto de vista del control hospitalario que hay en República Dominicana, y además te refleja el desorden del sistema a tal punto que en el país no existe un protocolo como sector de salud que diga cómo deben de comportarse el seguimiento a una mortalidad neonatal desde cualquier centro de salud, público y privado. Sí. Aquí lo que hace es que cada centro de salud, las autoridades lo manejan de manera individual, particular, como que eso no responde a un sistema de salud, y eso ni siquiera incluso debe de decirse ni informarse, porque te da una idea a ti
de que aquí todo el mundo anda a la brigandina, todo el mundo No, yo me particular. imagino que no es la primera vez que pasa eso, en dado caso. No, eso no es un hecho, no, eso es un hecho aislado, todo el mundo sabe. Y esos niños murieron Por porque... funda, se lo llevaron en una funda. Y esos negra. niños fallecieron por una sola condición, ¿Por cuál? porque son pobres. Ay, doctor, no me digas. Sí, porque ni clase media alta, ni rico se presentan espectáculos como eso, la mitad. Esos niños así porque pobres. Pero no han pobres. dicho el porqué también de las causas. Que yo sepa hasta ahora no han Pero dicho no la van a causa. decir por qué, porque para decirlo había que haberle hecho necrosia a todos esos niños. No pueden decir por qué. Y después porque eso es un escándalo, no solo nacional, es un escándalo internacional, porque eso... La UNICEF. No, y Entra cualquier ahí los mismo. organismos vinculados al área de salud, de preocupación de la Organización niñez, Mundial de la Salud. donde reflejan ese tipo de imagen, te da la idea a ti en qué tipo de país está y qué tipo de sistema tenemos República Dominicana de salud. Esto Doctor, es penoso. Pero a mí me preocupa grandemente, legalmente, ¿cuáles debieran de ser las acciones legales donde un Estado y sus autoridades son capaces de ocultar esta situación? Porque yo considero eso como una acción criminal del Estado. Y usted decía, si así fue que yo entendí, usted se recuerda en el caso de los minas, eso ya pasó, pero ahí murieron decenas de niños por bacterias del lugar. Y aquí yo recuerdo que un gobierno pasado, por unos cuantos niños que murieron, ahí se llevaron de paro al ministro de salud. Y ahora uno entiende que estamos en un retroceso porque aquí no hay un régimen de consecuencia ante esta actitud criminal de este gobierno. Porque hay que decirlo así, porque el presidente de la República es el jefe del Estado. Y si él sabe que aquí se están ocultando cifras, estadísticas, para allantar al país en un mareo aéreo, debiera tener una consecuencia, doctor, jurídica. Bueno, el problema es que el presidente de la República tiene un equipo de salud, que es quien lo orienta, lo asesora y traza los alineamientos de cómo debe dirigirse el problema sanitario de República Dominicana, porque el presidente no es médico, no está vinculado a la salud, y por tanto él cree en su equipo de salud y sus asesores que tiene en materia sanitaria. Lamentablemente el área de la salud del presidente es un área muy débil. Y déjeme decirte lo siguiente, el área de la salud de este gobierno no va a hacer más de lo que ha hecho. Ay, Dios mío. Porque es que es consecuente con un modelo de salud y con un sistema de salud que lo han seguido todos los gobiernos, porque no solo este. Todos los gobiernos han seguido en República Dominicana un sistema de salud privado, neoliberal, que tiende a no proteger la parte pública de salud. Por eso ustedes ven que a los hospitales el presupuesto que le dan es igualito que si tú le dieras un presupuesto a cualquier ama de casa en términos figurados. Pues, ¿cómo es posible que tú a un hospital como Robert Rick Cabral le des 7 millones de pesos mensuales? Ay, sí. Es para ¿qué salud se va a hacer ahí? Que es un hospital de referencia El nacional. único nacional Eso es lo que de recibe. Es un referencia. hospital de referencia nacional. Por el Y donde gobierno llegan centralmente doctor, recibe. Todos los niños Sí. a nivel nacional hay que ver. Porque ¿cuál es el problema? Es que la salud del país la han privatizado. La salud del país funciona porque cobran a través de los famosos ARS todos los servicios que se brindan. Pero el sistema de salud dominicano ya público no existe. El sistema de salud del país es privatizado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Que tienden a que los hospitales complementen sus necesidades de funcionamiento con los cobros a través de la ARS. Porque el gobierno ya no asume compromiso de suministrar todos los recursos económicos, técnicos, humanos que necesita la salud República Dominicana, porque tenemos una ley 8701, 4201, ¿qué es lo que es eso? Privado. ¿Dónde hay privilegio en el país del sistema de salud? El sector privado. Doctor, Entonces, yo escuché bien, doctor. Yo quiero que usted me repita esa cifra. Usted me dice que un hospital de la dimensión de Rick Cabral está recibiendo unos 7 millones de pesos mensuales. claro, En un gobierno que está gastando 8.000 millones nada más para venderse Oye. frente a la prensa y al periodismo. Oye, No me diga eso, doctor. Óyete lo que te estoy diciendo.
Antes de llegar Mario Lama recibía 4.5 millones de pesos. Como quiera. Ahora Mario Lama se lo llevó a 7 puntos y pico millones de pesos. Ay, Dios mío. Esa es la realidad histórica de Robert Rick Cabral, que se supone... Para no decir otra palabra, doctor, esto está... tenemos problemas aquí. No, pero eso se conoce. Por eso es la lucha de los médicos en términos del problema de salud de este país. Aquí... Porque son niños pobres, doctor, es por eso. Eso es lo que a mí más me duele. Y me es duele mucho. Esa es la realidad. La niñez aquí dominicana, lamentablemente no tiene un respaldo por No, parte del Estado. O sea, niños aquí se mueren, niños pobres, y no importa. Es una cifra más. Es que ningún funcionario va a Robert Reed. Los hijos de los funcionarios no van a Robert Reed. Los hijos de los diputados no van a Robert Reed. Los hijos de los senadores, los hijos del banco del director del Banco Central no van a Robert Reed. ¿Y tú sabes cuándo vamos a confiar en el sistema educativo y de salud? Cuando los hijos de los funcionarios vayan al hospital, vayan a la escuela pública, en este caso Robert Reed, ahí uno va a confiar en el sistema y vamos a tener un sistema de calidad que tampoco ellos tienen que ir a Miami a poder chequear. Ellos tienen su sistema de salud resuelto con seguro internacional cubierto de todo. Entonces, esa es la realidad de la República Dominicana. Tenemos un sistema que está basado no en la atención para resolver los problemas a la población dominicana, sino la incursión para resolver los problemas a un sector de la población dominicana. Por eso tú ves que los hospitales se están abarrotados, que no tienen capacidad resolutiva, que cuando viene una epidemia, ustedes lo ven ya, que para brindar el servicio es lamentable porque esa es la naturaleza del sistema que tenemos y eso nada más tiene una sola solución. Nosotros tenemos 22 años con un modelo de salud y un sistema de salud que lo privatizaron. Y todavía estamos esperando el proyecto de ley que está descansando en el Senado para que los diputados y los senadores lo puedan aprobar, el tema de la seguridad social también. Pues ellos tienen su seguridad social, todos se pensionan con eso. Su seguridad social lo tienen ellos. No le importa la seguridad social de los trabajadores, ellos tienen la de ellos. No le importa el seguro, ellos tienen la de ellos. Tienen sus pensiones diferentes a todos los trabajadores. De manera que esto, lo que está sucediendo en República Dominicana, es el producto a ese modelo. Por eso, no ha de extrañar el comportamiento, el que aparezcan así de manera pública por impacto. Porque en el caso de los 6 niños, o los 9 que se informan, es porque un impacto ya público que se da. Pero aquí, incluso había niños que para usted lo dejaban en los hospitales, pedía una caja de arenque para hacerle una cajita. Ay, Dios mío, pero eso es inhumano, sí, eso viola la dignidad de ese neonato. No es raro, aquí habían niños que lo dejaban en los centros de salud, en los hospitales, y para enterrarlo había que buscarle, pedir lo que se llamaba una caja de arenque, se le preparaba su cajita para llevarlo a un cementerio. Eso es indignante, doctor. Esa es la realidad, esa indignación. Y del Estado. Pero eso no es una realidad aislada, eso es un comportamiento que hay. Lo que pasa es que eso se manifiesta más en la capital porque es el centro del país, que cualquier cosa brota. Pero a nivel interior también se presentan también todo ese tipo de casos. Doctor, pero entonces yo me imagino que en ese caso aquí entonces están mandando a cementerios neonatos que mueren sin registrarlo ni siquiera en el sistema, como que nunca existieron. Aquí hay un problema con la data. Si ustedes se van al registro civil y buscan la data, por ejemplo, de defunciones, ustedes verán que es totalmente diferente a la que presenta Salud Pública. ¿Cómo? Claro, pero con la COVID se presenta un lío. Sí, con la Junta Central Electoral, recuerdo. Que ellos dijeron aquí que iban 4,000 y pico de casos y la Junta dijo, no, van 8,000 y pico. Y después se pusieron a decir, no, quien hace eso son los alcaldes y no tienen capacidad. Esa es la realidad porque es una defunción. Entonces, eso es penoso porque esa es la realidad que hay, esa es la realidad que tenemos nosotros en República Dominicana. Y pase lo que pase, es un problema del sistema. Por eso yo dije, ninguna de estas autoridades que pasen por ahí van a resolver el problema de salud porque ellos van a trabajar en base a un modelo, en un esquema de sistema, en una plataforma que tienen, que no la pueden cambiar ni la pueden transformar. ¿Por qué no la pueden cambiar y transformar? Porque, por ejemplo, Mario Lama, que me ha sorprendido mucho su desenvolvimiento, Mario Lama siempre creaba posición en la pasada gestión, criticaba lo que se estaba haciendo.
Yo supongo que él venía con un plan, con un proyecto, con algo que venga desde el Estado, que cambie, revolucione todo lo que tiene que ver con el sistema de los hospitales. Es que Mario Lama no puede modificar el sistema de salud. ¿Y por qué? Porque el sistema de salud... O una propuesta. No, el sistema de salud de República Dominicana lo impusieron unos organismos internacionales. Y partieron de la decisión de imposición de los intereses norteamericanos y europeos. ¿Cómo? El modelo de salud dominicano lo impusieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con la política de privatizar todo el sistema de salud y despojar al Estado de su capacidad resolutiva desde el punto de vista de todo tipo de servicios. El de salud fue uno de ellos. El modelo de aquí es una copia de la República Dominicana, hasta en las palabras y todo, del Colombia, del de Chile, ajustado. La ley 100, que es la ley de seguridad y de salud de Colombia, si tú la lees, y aquí tienen hasta la misma categoría del servicio, de lo contributivo, tienen la misma. Nosotros hicimos alguna modificación. Entonces, cualquiera que pase por ahí y asume ese modelo no va a ser más que lo que está haciendo la AMA, que lo que estaban haciendo los otros, porque está identificado con eso. Y si hacen diferente, lo sacan automáticamente. Pero entonces, ¿por qué esos organismos internacionales quieren privatizar la salud? ¿Por qué? Porque tienen una visión política global de estructura, de conducción de la sociedad, del modelo de sociedad. Esos organismos internacionales es como el problema de la vacuna. ¿Cuáles fueron los primeros países que desarrollaron vacunas en el mundo? Estados Unidos y China. No, el primer país que desarrolló una vacuna en el mundo fueron los rusos, la Sputnik, que Ah, la registraron Sputnik el 20 de agosto del 2020, 20 del 2020, en Sputnik, la primera, con una eficacia y efectividad por encima del 95. Después surgió la Pfizer, por debajo de la rusa. Todavía hasta el día de hoy la OMS no ha reconocido rusa. No. Y la Pfizer inmediatamente la reconocieron porque era norteamericana. Y después, ¿cuál fue el país del mundo que registró una vacuna en el mundo? ¿Cuál fue el otro? Cuba también. Los cubanos. Ujú. Los cubanos. Muy efectiva, por cierto. Trabajaron 5, desarrollaron 3 del mundo. Nada más hay como 6 países en el mundo que elaboraron vacunas. Y uno de ellos fueron los cubanos. Todavía no reconocen su vacuna los cubanos. Y tiene más efectividad. Controlaron hasta la COVID en Cuba. Sí. Entonces, los intereses políticos, económicos mundiales son los que en paisitos como este lo controlan y lo manejan. Y hasta que el modelo no cambie, nosotros vamos a seguir con el sistema de salud, con las empresas, que no hay una que sea del Estado. ¿Usted conoce una empresa ya del Estado? No. Eso es una política. Bueno, doctor, Año, Carlos Félix, ahora yo gracias por... entiendo, Lorena, por qué le dio este gobierno más de 1.000 millones a las clínicas privadas. Bueno, Ahora, no, yo me voy aquí. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que queda todavía como esa hambre de uno seguir preguntándole a usted, y sobre todo con esas declaraciones que usted acaba de dar, varias, que realmente uno se pone la mano en la cabeza y trae dolor de lo que está pasando aquí con nuestro sistema de salud. Es penoso, Eso de pero los eso no niños es me eterno. tiene destrozada. Pero doctor, gracias. Y ustedes, amigos, no se muevan. Vamos a una breve pausa comercial. Retornamos en breve con más contenido. Su Mundo TV.